preguntas. Gracias por participar de esta nueva apertura de uno de los diplomados que tiene de posgrado que tiene RC Consulting. Esperamos que con esta presentación de las nuevas reflexiones que están asociadas al proceso presupuestario en un contexto de presupuesto basado en resultados, como se conoce internacionalmente, y como se conoce en el caso peruano como presupuesto por resultados, puedan tener una clara idealización de las características con las que se debe manejar ahora el presupuesto. Y para esta oportunidad me he atrevido a ponerle importancia al presupuesto en el contexto de la política económica. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas una de las cosas que más se comenta por los ámbitos técnicos, políticos, es en los temas asociados a la economía. Y entonces la primera gran reflexión que debemos tener en cuenta es que el presupuesto es un instrumento que forma parte de la política de provisión de bienes y servicios públicos que hace el Estado, y que ello forma parte de la política financiera que tiene el Estado, y dentro de la política financiera uno de los ámbitos importantes es la política económica. Y la política económica está vinculada al crecimiento, y el crecimiento está vinculado al desarrollo del país. ¿Y por qué entro con esta reflexión? Porque una de las cuestiones que se toman de interés, y lo que está haciendo el país, el Estado peruano, el gobierno, desde la lógica de las condiciones económicas a las que se está contemplando dentro del caso peruano, es que necesitamos de impulsar la economía. Y una de las formas que se tiene para impulsar la economía es el uso de la dinamización de los recursos públicos. Y los recursos públicos, ya comenzamos a hablar entonces del uso de toda la política fiscal en el marco de la política financiera. Y ahí un instrumento importante para el uso de los recursos públicos es el presupuesto como instrumento. Pero la política no es política de presupuesto. La política que debe orientar el uso del instrumento es la política de provisión de bienes y servicios públicos que da el Estado. Entonces, cada uno de ustedes trabaja en diferentes entidades públicas, y en cada una de esas entidades públicas lo que hacen es proveer bienes o servicios, o ambos a la vez. Y para hacer esa adecuada provisión de bienes y o servicios, lo que usan ustedes son recursos públicos. Esos recursos públicos están asociados a un instrumento. Ese instrumento es el presupuesto. Y entonces hay una vinculación, como ustedes habrán dado cuenta entonces, con la política económica. Y es importante tener en cuenta esa reflexión, porque lo hemos venido viendo y lo vamos a venir viendo en los próximos meses, como hay ciertas características de la economía en general. Cuando la economía tiene ciertas características de desaceleración, por poner en un término, una de las cosas que toca hacer al Estado es hacer una política contracíclica. Y ustedes habrán escuchado por boca del ministro de Economía, del propio inclusive presidente de la República, y de muchos especialistas, economistas, que hay necesidad de impulsar una política contracíclica. ¿Qué significa eso en términos específicos, en términos de política fiscal? Que el Estado pueda ir hacia un mayor gasto público. Y ese gasto público tiene que estar debidamente orientado a partir de la provisión de bienes y servicios públicos. Y es por eso que ahora no se hace cualquier tipo de presupuesto. Cuando el presupuesto se orienta en base a una clara definición de provisión de bienes y servicios públicos, cuando se hace presupuesto por resultados. Y es por eso que esta línea de interés para hacer una conferencia reflexiva con ustedes, y ustedes puedan a partir de eso de repente acompañarnos con sus preguntas, las cuales vamos a estar dispuestos a resolver, es que la primera reflexión es que el presupuesto es un instrumento de gestión, y no es cualquier instrumento de gestión del Estado.
ayuda a hacer una adecuada asignación de recursos en el marco de la provisión de bienes y servicios públicos. Y en un contexto en el que está el Perú, de ciertos mecanismos de impulso al crecimiento, el Estado tiene un papel importante en ese gasto público que se tiene que aumentar para seguir con una dinámica creciente de la economía y generar una expectativa favorable a los diferentes agentes económicos. Y con ello producir un adecuado desenvolvimiento de toda la economía, donde ya entre en juego no solamente el sector público, sino también el sector privado. Y esa sería la gran reflexión que va a tener esta conferencia. Pero para esa reflexión que tiene la conferencia, vamos a usar, como siempre sucede en estos casos, algunas consideraciones técnicas, ya hablando del instrumento que es el presupuesto. Y acá yo les traigo algunas definiciones que no suelen a veces tomarse en cuenta desde el sector público sobre el presupuesto. Sobre el presupuesto. El presupuesto, la gente, a ver, la primera aproximación que tiene la gente cuando habla de presupuesto, la primera aproximación es gasto público. Pero ojo, el presupuesto no está asociado solamente al gasto público. Es cierto que hay tres tipos de entidades. Las entidades que solamente gastan y que no se preocupan de los ingresos, las entidades que tienen que preocuparse de los ingresos para tener con qué gastar, que son por lo general las empresas públicas o las entidades que viven de un alto porcentaje de los recursos directamente recaudados, los famosos RDR, y aquellas entidades que tienen compaginado su presupuesto, que una parte importante la tienen de los recursos directamente recaudados y otra parte lo tienen de los recursos ordinarios u otro tipo de transferencias que se le hace del Tesoro Público a esas entidades. Y claro, ahí su preocupación es netamente de gasto. Pero por lo general las entidades públicas están en el primer rubro, que solamente gastan y que no tienen que hacer un esfuerzo por generar ingresos. Pero esas aproximaciones de presupuesto no son las únicas aproximaciones del presupuesto. Hoy se utilizan estas aproximaciones también del presupuesto. La primera tiene que ver que el presupuesto se ha vuelto un instrumento de manejo macroeconómico. Y les voy a dar un dato importante. Si ustedes leen qué significa la PCA, que es la programación de compromiso anual, es la posibilidad de comprometer anualmente los recursos que te asignan. Muy bien. Pero si ustedes leen más allá, en las directivas de ejecución presupuestal, y ven quién define la PCA, se van a dar cuenta que la definición de la PCA lo hacen dos áreas del Estado. Una que se llama la Dirección General de Presupuesto Público y otra que se llama la Dirección de Asuntos Económicos y Descentralización Fiscal del MEF. Una ve, en el caso de la Dirección de Presupuesto Público, la parte microeconómica y la otra ve la parte macroeconómica. Y en función a lo que van definiendo y analizando la parte micro y macroeconómica, definen cuál va a ser el análisis de la programación de compromiso anual de todo el Estado. Entonces, eso puede variar por consideraciones macroeconómicas. Pero en esa lógica, al ser una herramienta de control, también permite hacer un control financiero del desarrollo del uso de los recursos públicos. Y al tener un control financiero, y debido al control financiero, está asociado principalmente al presupuesto como sistema administrativo, está asociado a tres sistemas más administrativos, que ustedes seguro también habrán escuchado, que son el sistema administrativo de tesorería, el sistema administrativo de contabilidad y el sistema administrativo de endeudamiento, que junto con el sistema administrativo de presupuesto generan una plataforma de interoperabilidad de la actividad financiera del Estado. ¿Cómo se llama esa? Se llama el CIAF. Entonces, quiere decir que el presupuesto tiene una vinculación macroeconómica, no solamente microeconómica de solamente ver gasto público, sino de ver el contexto en el que se hace ese gasto público. Un segundo elemento que lo van a ver a lo largo de una de las componentes del diplomado es que cuando yo voy a asignar los recursos públicos, el presupuesto público tiene que expresar cierta sintaxis metodológica. ¿Y cuál es la sintaxis metodológica? Esta sintaxis metodológica está asociada
a responder a una adecuada provisión de bienes y servicios públicos. Entonces, ¿cómo se hace ahora un adecuado ordenamiento de la provisión de bienes y servicios públicos? Se hace a partir de responder con la asignación de recursos a las preferencias colectivas que se dan en la característica de analizar la problemática, los problemas específicos, las necesidades y expectativas de la sociedad. Hoy se debe responder con el presupuesto a un enfoque de solucionar los problemas que tiene la sociedad de manera individualizada. De manera individualizada en aquellos ciudadanos que requieren de ciertos bienes o servicios, o bienes y servicios de las entidades públicas. Cuando el Estado entrega esos bienes y servicios públicos y le genera un cambio a la situación problemática o de problemas específicos que tiene la sociedad en sus ciudadanos de manera individualizada, ese cambio que se produce es una solución a una atención de una preferencia colectiva. ¿A eso cómo se le llama técnicamente? Se le llama resultado. ¿Qué quiere decir entonces? En el contexto del presupuesto, ¿cuándo se produce resultado? Se produce resultado cuando al hacer la provisión de bienes y servicios públicos, para la cual se gastan recursos públicos a través de la ejecución presupuestal, de un adecuado desarrollo del gasto público, cuando haciendo eso produces un cambio positivo en una situación problemática de los ciudadanos afectados de manera individualizada de esa problemática o de ese problema específico, cuando se da ese cambio positivo, se produce una solución a partir del gasto público. Cuando yo produzco una solución a partir del gasto público, el presupuesto responde a una preferencia colectiva y responde a un resultado. En términos técnicos, eso tiene una estrategia de ese movimiento que se llama el presupuesto por resultados. Entonces, la lógica es que por el lado macroeconómico necesitamos gastar más recursos públicos, pero no los vamos a gastar como sea. Tienen que ser un gasto asociado a las preferencias colectivas de nuestra sociedad. ¿En función a qué? A dar bienes y servicios públicos. ¿Que produzcan qué? Una solución a una situación problemática o de problemas específicos que tiene la sociedad en determinados conjuntos de ciudadanos afectados de ese respectivo problema. A partir de esa consideración, el presupuesto ya no es cualquier presupuesto. A partir de esa consideración, el presupuesto se vuelve un presupuesto orientado en el resultado. Lo interesante es que desde el Estado, a diferencia del sector público, que también gasta recursos, que también produce bienes y servicios, sino que se llaman privados, que también entrega a los ciudadanos, en el sector privado entrega a los ciudadanos a una determinada preferencia individual. Eso es lo que hace el privado por lo general. Pero el Estado tiene que hacerlo a una preferencia colectiva. Voy a explicar. Si da un servicio educativo, tiene que dar un servicio educativo que responda a las necesidades de los colegas, de los conciudadanos, de nuestros compatriotas que viven en la selva, que viven en la sierra, que viven en la costa, que tienen diferentes realidades, que tienen por lo tanto diferentes preferencias, pero que necesitan un servicio educativo. La asignación de los recursos y el gasto de esos recursos tiene que responder a las preferencias colectivas de los ciudadanos de la costa, de la sierra y de la selva. A eso se le llama desarrollar valor público en el bien y servicio público. Y una estrategia que se está haciendo en esa línea de conducción, que es novedosa por cierto, que a veces no tenemos esa aproximación para hacer el presupuesto, es el presupuesto por resultados. Por eso que en este diplomado va a ser interesante no solamente abordar el presupuesto público como instrumento de gestión operacional, de gestión institucional o de gestión inclusive micro y macroeconómica, sino va a ser interesante hacer el abordaje del presupuesto para lo que es útil el presupuesto. ¿Para qué es útil el presupuesto? Para dar bienes y servicios públicos que generen soluciones ante la problemática y problemas específicos que tiene la sociedad.
Ese enfoque es un enfoque de presupuesto basado en resultados, de presupuesto por resultados. Por eso que la otra componente del curso va a estar enfocada, del diplomado de este curso de desarrollo de capacidades a nivel de posgrado, va a estar enfocado en ese segundo nivel de desarrollo. Entonces, algo con lo que no se usa con mucha frecuencia es este concepto de presupuesto que les traigo yo a colación. El presupuesto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a reflejar el desarrollo de las preferencias colectivas. ¿Cómo se hace eso? Priorizando el gasto a nivel sectorial en cada ámbito de desenvolvimiento de gobierno que tiene el Estado, es decir, gobierno nacional, regional y local, y así poder tener una mejor sintaxis del desenvolvimiento de esas preferencias colectivas. Hay otras preferencias, que son las decisiones de deuda versus impuestos. Decisiones de deuda es cómo pagas o cómo te enfrentas a la deuda pública. Eso es manejo macroeconómico. Y de impuestos, eso es manejo fiscal. Hay países que, por ejemplo, ahora cercanos, ¿no?, que en vez de estar aumentando su capacidad de gasto, lo que están haciendo es aumentando su capacidad de ingreso, es decir, poniendo más impuestos. El ejemplo es Chile ahorita, que está poniendo más impuestos para tener más recursos para afrontar ciertas decisiones de gobierno, ¿no? Pero acá en el caso peruano no estamos yéndonos por asumir más impuestos, por subir más impuestos. Estamos yendo por afirmar el gasto público y eso tiene que estar en función a ciertas prioridades de gasto, principalmente a nivel sectorial. Bajo esa lógica, la perspectiva que les traigo es que en el contexto en el que nos encontramos hoy, el presupuesto va a tener un uso en su definición principalmente de buscar generar desde la política fiscal un desarrollo adecuado de impulso a la economía, tratando de buscar el cumplimiento de todos los objetivos de política económica. Ahora, ustedes dirán, pero eso de repente no está de alguna manera formalizado lo que nos dice Vlado. Bueno, les comento que hay un documento que a veces no se revisa desde los funcionarios públicos y los invito siempre a que lo revisen. Tiene un resumen ejecutivo que se llama el marco macroeconómico multianual. Y van a encontrar en el marco macroeconómico multianual, en la parte de política económica que tiene el marco macroeconómico multianual, ciertos aspectos vinculados al presupuesto. Y van a encontrar en ese documento, que les invito a que lo lean. Si no quieren leerse todo el documento, lean solamente el resumen ejecutivo y van a ver que hay inclusive en la parte de presupuesto aspectos vinculados al presupuesto basado en resultados, al presupuesto fijado en el desarrollo de una adecuada asignación en función a bienes y servicios públicos. Y entonces ese es el contexto reflexivo que les traigo a nivel de presupuesto.